Bueno, ¿cómo les va a todos? Ahora vamos a ver un poquito la práctica en sí de álgebra de complejos expresado en forma polar. Para el que no vio la clase de repaso que hicimos, al final vamos a dejar el link del video para que aprendan un poquito la teoría respecto a las herramientas que vamos a usar para resolver los ejercicios que vamos a ver a continuación. En el primer caso vamos a hacer el ejercicio 15A, en donde una vez ya teniendo los complejos expresados en forma polar, nos pide hacer un producto. ¿Cómo hacíamos el producto de polares? La respuesta es que era tan simple como hacer el producto de sus radios, es decir, hacer 3 por 5, cis la suma de sus ángulos, es decir, 30 más 150. Esto nos daba 15 de radio, cis 30 más 50, 180. Bien, esa sería la solución. Fíjense que es mucho más simple que tener que hacer la distributiva o como hacíamos cuando tenemos la forma binómica, teniendo en cuenta que i cuadrado era menos 1, cambiar el signo, asociar, etc. ¿Qué pasa si nos piden hacer el cociente de los dos complejos, los mismos complejos? Esto, recuerden que en forma binómica teníamos que hacer el conjugado del denominador y multiplicar numerador y denominador por ese valor, hacer distributiva, empezar a operar, etc. En este caso en polar es más simple. ¿Por qué? Porque es el cociente de los radios cis la diferencia de los ángulos. Con lo cual, esto nos quedaría 3/5 cis de menos 120 grados. Así que como ven es muy simple y rápido utilizar las coordenadas polares para poder resolver todo lo que sea producto y cociente. Entonces, si yo le doy un ejercicio donde los complejos están expresados en forma binómica, lo primero que tendremos que hacer es pasarlo a la forma polar para poder operarlos de manera más simple. Ahora vamos a ver la parte de la potencia. Acá vamos a utilizar lo que vimos ya, que son las ecuaciones de transformación de lo que era binómica rectangular a lo que sea polar. Porque a mí me dan un complejo expresado de esta forma, es decir, binómica, y me piden hacer una potencia. En este caso una potencia simple, es una potencia cuadrada, yo la podría resolver como una distributiva, pero lo que voy a hacer es pasarlo a polar. ¿Cómo lo pasaba a polar? Muy simple. Si se acuerdan las fórmulas, yo las voy a dejar acá arriba, se van a acordar que esto era el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, raíz cuadrada. Respondía al teorema de Pitágoras. Entonces, si yo hago el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, raíz de todo eso, esto me va a dar 2 más 2, 4, raíz de 4, 2. Entonces, el radio vale 2. Y el ángulo era el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real. Si yo hago el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real, me da 45. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que si los dos números fueran positivos, también me daría 45. También porque acá se me cancelan los signos. Entonces tengo que tener en cuenta que como la parte real es negativa y la parte imaginaria es negativa, estoy en el tercer cuadrante. Por lo que a 45 grados le voy a tener que sumar 180 para que el ángulo haga referencia al tercer cuadrante. Por último, entonces, este complejo yo lo puedo expresar como el radio cis el ángulo elevado al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? La potencia en forma polar es muy simple. ¿Por qué? Porque es elevar a la potencia el radio cis multiplicar el ángulo por la potencia a la cual elevé mi complejo. Esto finalmente va a quedar 4 cis de 450. Alguien lo puede escribir así o alguien puede decir, yo prefiero restarle 360 a esto para siempre tener un número entre 0 y 360. Lo cual también es válido, es decir, yo esto lo puedo escribir como 4 cis de 450 menos 360. Esto puede ser 4 cis de 90. Esto quiere decir porque como vimos la relación de los polares no es biunívoca. Entonces es como si yo le diera vueltas al plano hasta llegar al valor deseado. Seguimos, ahora vamos a ver las raíces, la resolución de raíces. Acá nos piden calcular la raíz cuarta del complejo expresado en forma binómica como menos 1 menos i, al cual utilizando las ecuaciones de transformación podemos escribirlo de la forma polar como raíz de 2 cis de 225 grados.
¿Cómo resolvemos esto, chicos? Recuerden que la raíz en forma polar se resuelve, ¿sí?, tomando la raíz, en esta ecuación cuarta, del radio, y después escribiendo cis, y acá dentro lo que ponemos es el ángulo más 2kπ dividido la raíz a la cual yo lo quiero hacer. Y este K lo hago barrer para 0 hasta n-1. En este caso n vale 4, entonces n-1 va a valer 3. Es decir, voy a barrer, voy a tomar para K0 y voy a calcular lo que está acá adentro. Para K1 otra vez, para K2 otra vez y para K3 una vez más. Esto lo que me va a permitir es obtener los diferentes ángulos de las 4 soluciones que yo debería tener. Esto se puede escribir 2kπ, o si sabemos que 2pi es igual a 360 grados, podría escribirlo como 225 más 360 grados por K dividido 4. Entonces, vamos para K1. Para K0, lo que pasa es lo siguiente. Para K0 esto se me anula y me queda 225 sobre 4, que me da 56,25. Fíjense, del radio es la raíz cuarta de la raíz cuadrada, por eso me queda la raíz octava de 2. Para K1, acá yo voy a tener que multiplicar por 1, me va a quedar 225 más 360, que dividido 4 me da 146,25. Miren que los radios no cambian nunca, siempre va a ser la raíz octava de 2. Para K2 me va a quedar 225 más 360 por 2, que es 720. Ese cociente me da 236,25. Para K3 me va a dar 326,25. Se los quería mostrar cómo funciona en el GeoGebra. Entonces, estamos en el GeoGebra. Yo voy a representar un punto primero que corresponde justamente, como lo habíamos visto, a la raíz octava de 2. Ahí tengo el punto, y después lo que voy a hacer es tomar un ángulo para poder representar el primer complejo. ¿Qué ángulo lo voy a hacer girar? El ángulo del primer complejo, 56,25. Ahí podemos ver que ya tenemos el primer complejo de los que habíamos dicho. Ahora, si vuelvo a hacer lo mismo, pero le pongo el valor del segundo complejo, 146,25. Obtengo el segundo complejo. Hago lo mismo para el tercer complejo, 236. Y hago lo mismo para el último complejo de 326,25. Miren, ahora sí yo lo que hago es unir esos complejos que dibujé. Miren lo que pasa, que es lo que habíamos visto en la teoría. Se forma un polígono regular de 4 lados porque justamente son 4 raíces. En este caso representa un cuadrado. Yo les dejé la captura acá para que ustedes puedan verlo en detalle. Queda un cuadrado, 4 lados regulares, porque tengo 4 complejos de solución. Y por último vamos a ver la forma exponencial compleja, un ejercicio que me lo da expresado en forma de exponencial compleja, pero me pide buscar la parte real imaginaria. Como vemos, algo importante, el exponente está dado en radianes, en este caso pi, y esto ¿cómo lo represento? Para el pasaje lo más rápido es pasarlo a forma polar, porque si yo tengo 3 exponencial a la i pi, esto lo puedo escribir como 3 cis de pi, o lo que equivale a 3 coseno de pi más el i seno de pi. Ahora, usando las ecuaciones de transformación, las relaciones de transformación entre binómica y polar, puedo saber que la parte real corresponde a 3 coseno de pi, en donde el coseno de pi es menos 1, por 3 me da menos 3, y donde la parte imaginaria es 3 seno de pi, que el seno de pi es 0, 3 por 0 me da 0. Entonces, el complejo expresado en forma exponencial compleja como 3 exponencial a la i pi, o expresado de forma polar como 3 cis de pi, equivale al complejo expresado en forma binómica como menos 3 real más 0 imaginario. Mi consejo es el siguiente.
Vamos a hacer un repaso y decimos, conocemos que se puede expresar un complejo de forma binómica, de forma polar y de forma exponencial compleja. Dependiendo de la operación que yo tenga que hacer, voy a pasar de un sistema a otro, porque si tengo que hacer sumas y restas, lo más simple es hacerlo a través de la forma binómica. Mientras que si tengo que hacer multiplicación, división, potencia y raíz, utilizaré la forma polar. Ahora, si el ejercicio me pide expresar el resultado de una forma determinada, lo que tendré que hacer siempre una vez que llego al resultado es valerme de las relaciones de transformación para pasar de binómica a polar o de polar a binómica y así expresarlo como me lo pide el ejercicio. Así que bueno, hasta acá llegamos con la práctica de complejos en forma polar y nos vemos en el próximo video.